Muy buenas noches para todos, amada familia en Cristo Jesús y personas que hoy han dispuesto de su corazón y de su vida para tener un tiempo más y recibir asimismo un incremento muy especial de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, aquellos que nos están escuchando por estos medios virtuales. Y es tan importante y gratificante también poderle dar gracias a nuestro Padre Celestial por todas y cada una de sus bendiciones, por todas y cada una de sus maravillas. Yo sé que nosotros, como hijos de Dios, como personas, como creación y hechura de sus manos, podemos decir con plena confianza de que es mucho lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. El solo el solo sentir de que hoy estamos disfrutando un día más, de que hoy estamos disfrutando de la presencia de Dios, de la presencia de nuestro Padre Celestial que mora en cada uno de nuestros corazones, el poder estar también con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el poder vivir y compartir en familia, el poder estar todos los días de nuestras vidas en esa intimidad y en esa conexión con nuestro Padre Celestial. Yo diría que es algo realmente maravilloso, es algo realmente maravilloso y más aún cuando nosotros expresamos con todo nuestro corazón el poder decir, Padre, gracias por este día que tú nos has dado, gracias por esta noche que hemos comenzado y que asimismo todos y cada uno de nosotros, unánimes en un solo sentir, podamos darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero invitarle para que en esta noche, allí donde estés, donde se encuentre, podamos decirle a nuestro papá cuán agradecidos estamos con ellos. Muchas veces cuando me levanto o cuando nos levantamos, yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado en que no encontramos palabras, no encontramos palabras o no se nos hacen cortas para poder expresar nosotros de todo lo que Dios ha manifestado y ha derramado sobre cada una de nuestras vidas. A veces tan solo decimos, sí, papá, gracias porque verdaderamente estamos con vida, porque respiramos. Y yo quiero que allí donde estás podamos decirle gracias Dios porque tenemos una oportunidad más de continuar disfrutando de la salvación que tú nos has dado, Señor. Y que con nuestros ojos cerrados, con nuestras manos levantadas, en el lugar donde estemos, donde nos encontramos, podamos decirle, papá Dios, gracias. Gracias te damos por este precioso, por este maravilloso tiempo, Señor Dios, que tú nos has dado, que tú nos has regalado, Señor. Padre, gracias por el milagro de la vida. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que disfrutamos día tras día, Señor. Por todo aquello que tú nos has entregado, por la protección, Señor, porque hoy hemos salido, Señor, muchos hemos salido a laborar, muchos hemos salido y nos hemos movilizado en algún medio de transporte, Señor, tú nos has guardado. Muchas cosas pudieron haber acontecido a nuestro alrededor, Padre, del cual tú nos has protegido de aquellas cosas que pudieron haber pasado en nosotros. Dios, y continuamos con vida, continuamos deleitándonos, continuamos, Señor, Padre, disfrutando de tu hermosa presencia, continuamos, Dios, disfrutando de tantas bendiciones, Señor, de tantas maravillas que innumerables son para nosotros. Señor, pero con todo nuestro corazón en esta noche te decimos, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, porque tú direccionas nuestros pasos. Gracias porque aún en medio de debilidades o de pensamientos que puedan llegar a nuestra mente que no son conforme a tu voluntad, allí estás tú, Espíritu Santo, dándonos a tomar las mejores decisiones, quitando todo pensamiento negativo, quitando todo aquello que muchas veces ha querido estar guardado en nuestro corazón, pero no es agradable a tus ojos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre de la Gloria, y colocamos este tiempo en tus manos, esta palabra que tú has colocado en mi corazón, para darlo a conocer a tu pueblo, Señor, para darlo a conocer a tus hijos, para darlo a conocer a aquellas personas que tienen una necesidad de Cristo, una necesidad, que tienen sed y hambre por ti, Señor. Oramos desde ya por aquellas personas que tal vez nos están escuchando por primera vez,
y declaramos que esta palabra es para ti también, amado amigo, amiga, familias que en esta noche se están conectando con Cristo y Dios tiene un propósito eterno para sus vidas y no es casualidad que hoy puedas estar conectado y que hoy puedas estar viendo por medio de esta medio virtual una enseñanza, una prédica, una palabra que sabemos que va a ser de edificación y que muchas cosas claras van a quedar en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, todos unánimes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Una vez más saludándoles a todos y cada uno de ustedes por este medio virtual, como un hombre, como un instrumento de Dios, que igual de alguna u otra manera ha sido preparado todo este tiempo para que podamos caminar y para que sigamos avanzando en los planes, en los propósitos que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y muy relevante que para mí en gran manera lo he llevado a poder deleitar y disfrutar de que Dios a cada uno de nosotros nos ha creado y no ha sido por una casualidad, ¿sí? Él ha establecido en cada uno de nosotros un plan y un propósito. Y el tema al que Dios nos lleva en esta noche le hemos titulado El propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. ¿Y a qué hace referencia cuando se habla de ese propósito? Yo creo que usted y yo muchas veces se ha puesto a pensar, ¿será que nosotros terminaremos en cuántos días, en cuántos meses, en cuántos años ya dejaremos de existir? ¿Será que muchos podríamos también pensar o podrían pensar, ¿será que mi vida terminará en esto tan simple y tan sencillo? ¿Sí? Otros tal vez dirían, yo creo que mi vida no fue más, que fue un comienzo de cierto tiempo hasta cierto tiempo y yo creo que de acá no voy a avanzar más. Algo otros, como en estos últimos días he estado pensando, yo digo, Señor, gracias porque en estos últimos tiempos tú nos has llevado a entender verdaderamente para qué fuimos creados. Y más que para qué fuimos creados es para qué fuimos predestinados. Y cuando Dios nos lleva a nosotros a esto del propósito eterno, ¿sí? El propósito eterno es también pensar en lo que tiene que ver con la eternidad. Yo creo que muchas veces nosotros hemos escuchado esta frase y para algunos yo siempre le llamo una frase de cajón, en decir de que venimos de una eternidad y vamos para una eternidad. Sí, así es. Porque como hijos de Dios fuimos creados en una eternidad. Antes de que fuera creada toda la tierra y todo lo que existe en ella, nosotros en una eternidad Dios ya nos había planeado, ya tenía un proyecto, ya nos había prediseñado para muchas cosas. Y al igual de todo esto, hay muchas personas que todavía no han entendido cuál es el propósito que Dios ha establecido para su vida en la eternidad. Y hoy queremos compartir eso. ¿Cuál es ese propósito eterno de Dios para cada una de nuestras vidas? Y así parafraseando un poco, Dios mismo, Él ha predestinado tener una familia con muchos hijos. Y somos tan privilegiados en que usted y yo hacemos parte de esos hijos. Usted y yo hacemos parte de esa familia. Somos una familia. Cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, nos damos cuenta de que nuestra familia de sangre, nuestra familia biológica, empieza como a contraponerse al conocimiento de la verdad en Cristo sobre nosotros. Y hay momentos en los que llegamos a pensar en que ya ninguno de ellos a nosotros nos determina, ¿no? Que ninguno de ellos comparten con nosotros porque la palabra que ellos utilizan sobre nosotros es los evangélicos, o ahora son los cristianos, o ahora son los más espirituales. Y nos damos cuenta de algo. Es allí donde tal vez nosotros llegamos a pensar de que nos estamos quedando sin familia, ¿sí? De que estamos perdiendo tal vez a nuestros seres queridos.
de que ya nuestros padres no tienen el mismo comportamiento con nosotros. Pero si nos damos cuenta más a profundidad, algo que pude experimentar es lo siguiente, de que Dios va formando en nosotros una familia tan maravillosa y tan especial, con el cual podemos compartir casi que todos los días. Y ese es uno y más que diría yo, es el propósito real y verdadero de Dios para cada uno de nosotros. Que Él como tal nos ha formado y nos ha organizado como familias, como hijos de Dios semejantes a Cristo, semejantes a su Hijo unigénito, que es Jesús. El hombre y nosotros como tal fuimos creados para conocer, ¿sí?, y servir a Dios como nuestro Padre Celestial. Y vale la pena resaltar algo muy importante. Dios es nuestro Padre. Muchas personas tal vez tratan de conocerle, pero no lo tienen a Él como su Padre, ¿sí? Ni han llegado a experimentar realmente nosotros como hijos y Él lo que es en nosotros como Padre, ¿sí? No disfrutan de las bendiciones que Él tiene, no se deleitan en ese amor que Él ha manifestado en nosotros. Pero nos damos cuenta de que todas estas cosas, cuando no hay un entendimiento claro, ¿sí?, cuando no hay un entendimiento claro en estas personas, eso verdaderamente puede desviar el propósito para aquella persona. Puede desviar aún a sí mismo y apartarlo de los planes que Dios ha establecido para esta persona. Asimismo, nos damos cuenta de que Cristo Jesús inicialmente nos hizo un llamado a nosotros como sus hijos, pero empezó en nosotros un proceso como discípulos, ¿sí? Como discípulos de Cristo. Y usted y yo fuimos y somos y seremos, ¿sí?, discípulos de Cristo. Muchas veces mencionamos de que nosotros no somos evangélicos, nosotros no somos cristianos, nosotros somos algo mucho más que eso. Y es algo que realmente podemos tener y debemos tener claridad sobre estas cosas. Nosotros somos hijos de Dios porque somos la familia de Dios. Y es más, desde la eternidad Él nos ha formado a nosotros como una familia. Entonces, nos damos cuenta en todas estas cosas, nos damos cuenta de que hay unos puntos bien especiales y hay tres puntos bien especiales que queremos retomar en esta mañana. Y nos habla sobre algo que tiene que ver sobre la puerta dentro del propósito de Dios, la meta y el camino. Todo esto está establecido, ¿sí? Todo esto está establecido y esto obedece al hecho de que la vida en nosotros como hijos de Dios es un camino. Es un camino al cual debemos avanzar. Sabemos que se nos presentan muchos obstáculos, sabemos que se nos presentan muchas dificultades, que a veces se nos presentan muchos tropiezos, pero todo esto, el cual nosotros vamos caminando y vamos avanzando, tiene una iniciación también en lo que hace referencia a una puerta por donde entramos y hacia donde debemos entrar y hacia donde debemos llegar, ¿sí? Y un fin definido y un fin determinado, que es lo que tiene que ver con una meta, ¿sí? Habiendo considerado todas estas cosas, la puerta como una elección principal para poder alcanzar todo lo que Dios ha predestinado dentro de su propósito y planes para cada uno de nosotros. Hay un punto bien importante, ¿sí? Tal vez serían 2 o 3 puntos importantes que vamos a resaltar en esta noche, y nos habla sobre la meta como hijos de Dios, ¿sí? La meta específica como hijos de Dios. Y quiero llevarlos a la palabra, a las escrituras, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, en donde dice que realmente tratando el tema como discípulos, un discípulo de Cristo es aquel que, habiendo conocido a Cristo, a Jesucristo, como su Señor y Salvador en su vida, ¿sí?, ha recibido y hemos recibido, y esto es algo que está muy claro o debe estar muy claro en cada uno de nosotros, que hemos recibido el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo aún más en cada uno de nosotros y nuestras vidas. Quiero resaltar algo, nosotros como tal no anhelamos todos los días la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque esto va dentro del propósito de Dios. El propósito eterno de Dios
Él ha derramado, recordemos que Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y caminaba con sus discípulos y caminó con los apóstoles, Él mismo manifestó que era necesario que Él tuviera que partir. Él iba a preparar un lugar para nosotros celestial en la eternidad. Pero asimismo dijo que mi Padre Celestial les dará a ustedes el Espíritu de Santo. Su Santo Espíritu quedará dentro de nosotros. Nosotros no íbamos a ser tocados por el Espíritu Santo. Recordemos que Él nos ha hecho a nosotros entendidos en todas estas cosas y ahora caminamos en esa verdad presente como hijos de Dios que disfrutamos del reino de los cielos aquí en esta tierra. Y le damos la gloria a Dios por todas estas cosas. Él no nos ha tocado con su Espíritu Santo, ¿sí? Ni nosotros todos los días anhelamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue entregado a nosotros. Él nos fue dado a nosotros una sola vez y para siempre, ¿sí? Y que eso yo sé que lo tenemos claro, y para algunos que no lo han tenido claro, es eso. Él nos ha llenado una sola vez, de su Santo Espíritu y Él está dentro de nosotros. Recordemos que nosotros somos su templo, ¿sí? Y al haber recibido el Espíritu Santo, hemos comenzado una vida nueva, ¿sí? Juntos con el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y por eso quiero que nosotros tengamos muy claro que en todas estas cosas iniciamos un nuevo camino. Ese nuevo camino que nosotros emprendemos es fundamental saber su destino y su meta. Y por eso vamos por un momento a la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Allí el apóstol Pablo nos quiere enseñar algo bien importante. Cristo, Dios mismo, por medio de este escrito, ¿sí?, el cual llevó y realizó el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14, ¿sí? Capítulo 3, versículo del 12 al 14, tiene un título muy especial que dice Ciudadanos del Cielo. Amén. Me impacta mucho este título que tiene esta versión de las Escrituras. Habla de Ciudadanos del Cielo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Amén. Versículo 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Tremendo lo que escribe el apóstol Pablo aquí, ¿sí? ¿Qué era lo que realmente él quería y hacia dónde? Tenía muy claro esto. Aparte del llamamiento que Dios mismo había hecho en este hombre, en este varón, él tenía algo muy claro y era la meta hacia donde él debía llegar, ¿sí? La meta hacia donde él tenía que llegar. Y en este pasaje, que es un pasaje testimonial del apóstol Pablo, ¿sí?, a donde aprendemos y nos muestra en esta noche tres cosas muy importantes, tres cosas muy relevantes para cada uno de nosotros. Y una de ellas, tomémoslo en cuenta como el primero, ¿sí? Una de ellas es, hay una meta para el discípulo de Cristo. Hay una meta para un hijo de Dios. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, ¿sí? No es casualidad que nosotros no es casualidad que nosotros todos los días cuando nos levantemos, digamos, bueno, un día más. Para muchos es un día más, pero si nos damos cuenta y podemos ver lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios ya hizo en nosotros, es para que nosotros podamos alcanzar ese propósito que Él ha establecido en nosotros. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Yo paso a creer de que cada momento, en cada tiempo, en medio de tantas dificultades que Él tuvo que padecer, ¿sí?, por causa de Cristo, Él pudo entender claramente de que todo esto sea parte de los planes y los propósitos de Dios para su vida, ¿sí?, haciéndolo en relación y correlación con la eternidad, ¿sí? Otro punto importante es, debemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas.
Eso debemos tenerlo muy claro. Y hacer de Él nuestra meta, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar, hacia dónde Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero que nada ni nadie nos lo impida, ¿sí? Por muchas cosas, por muchas situaciones difíciles, cosas como las que hemos tenido que pasar, que nada ni nadie nos lo impida. Recordemos que el apóstol Pablo mismo menciona en una de las cartas: nada me apartará del amor de Cristo, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Y que eso mismo esté dentro de nuestro corazón. Que no solo sea de labios que nosotros lo expresemos, que nada nos aparte del amor de Cristo, ¿sí? Nos damos cuenta de que hay cosas que pasan que son simples o sencillas, ¿sí? En personas en donde uno dice, pero a mí me parece que eso es tan simple o sencillo para que haya dejado tal vez de congregarse, para que haya dejado tal vez de predicar, de enseñar, para que haya dejado de seguir a Cristo, para que haya dejado de leer, escudriñar las Escrituras, para que haya dejado de orar. Me parecen cosas tan simples y tan insignificantes para que se haya desviado de este propósito, ¿sí? Entonces debemos conocer muy bien cuál es el propósito de Dios para nosotros, y Dios nos está dando claridad en esta noche, ¿sí? Y hacer en Él nuestra meta. Muchas personas viven, nos damos cuenta que hay muchas personas que viven desorientadas, ¿sí? Y durante años, por mucho tiempo que lleven congregándose en una iglesia, llamémoslo así, de sana doctrina, hay cosas que los desorientan y los desubican. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Sí? Y es algo tan simple y tan sencillo: por no conocer con claridad el propósito divino, el propósito eterno, ¿sí? Yo creo que lo que acabamos de leer aquí en el libro de Filipenses, lo que este hombre Pablo, el apóstol Pablo, da un testimonio de su propia vida, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de dar, testimonio, ¿sí? De nuestra propia vida, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos dedicamos simplemente a leer un pasaje bíblico o a compartirlo, pero realmente eso está haciendo vida en nosotros, ¿sí? Mire todos los escritos del apóstol Pablo, y todos los escritos del apóstol Pablo, Cristo dentro de él, con su Santo Espíritu, él manifiesta su testimonio de lo que se ha hecho en él, de lo que Cristo ha hecho en él, y de lo que Cristo hizo en él lo da a conocer a nosotros como hijos de Dios, para que esto también cobre vida y haga vida en nosotros. Muchas veces yo me he puesto a pensar en algo. La gente normalmente comparte, hay muchos que predican, pero ¿qué está haciendo esa palabra en su vida? ¿Qué están haciendo estos versículos bíblicos en su vida? ¿Realmente estamos escudriñando lo que estamos compartiendo? ¿Sí? Y realmente escudriñando es la única forma en la que nosotros vamos a entender con claridad el propósito eterno. De lo contrario, no. Créame que no. Y si no estamos convencidos de eso, si no lo tenemos realmente raizado en nuestro corazón, nunca vamos a conocerlo. Es más, como muchas veces utilizamos, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿sí? Muchos años tal vez en Cristo, que podríamos decir que está en Cristo, pero muchos años en donde no entendió el propósito. Y hay muchas personas en las iglesias que llevan años y todavía no entienden ni han encontrado el propósito de Dios. Es más, mire, hemos vivido la experiencia con personas que tal vez en algún momento discipulamos, les enseñamos, en todas estas escuelas a las que Dios nos ha llevado en todos estos procesos, en donde uno les compartía a ellos y todavía ellos dudaban si eran salvos o no. No tenían con claridad verdaderamente si eran salvos, si había una salvación, si había una eternidad con Cristo. Y años en las congregaciones, tal vez 10, 15, 20, 30 años en las congregaciones, y todavía no entienden, todavía no han entendido, todavía no han comprendido, todavía no lo llevan en su corazón, todavía tienen dudas en su mente, sus pensamientos, y todo esto lo lleva a temores, aún temores, ¿sí? Temores que son relevantes en sus vidas. Entonces, a lo que Dios nos está llevando en esta maravillosa noche es a eso, a que tengamos claro el propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Continuamos aquí algo bien importante, y es un tercer punto, o como le quieras llamar, un tercer punto. Dice que esto es un proyecto nacido del amor de Dios, ¿sí? Esto es un proyecto. Y me impacta mucho cuando se habla de un proyecto. ¿Cuántos de nosotros tenemos proyectos en nuestras vidas? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos proyectos que aún todavía no se han cumplido?
¿sí? Cualquier cantidad de proyectos que todavía no se han dado. Pero pensemos en algo. ¿Todo esto está puesto en las manos de Dios? ¿En algún momento se ha preguntado, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿Sí? Todo lo que yo tengo planeado, porque una cosa son los planes del hombre y otra cosa son los planes de Dios. Esto va dentro de los propósitos. Recordemos, esto va dentro del propósito eterno. El que nosotros tratemos de organizar estos planes o que prediseñemos estos planes, pero si no están puestos en las manos de Dios conforme a la voluntad de Él y que se haga conforme a la voluntad de Él y que nosotros estemos convencidos de esto, no va a pasar nada. ¿Sí? No va a pasar absolutamente nada. Dios, mire, escuchemos bien, Dios en su infinito amor quiso crearnos con un propósito predeterminado de incluirnos en Cristo. ¿Sí? Y por eso cuando habla de incluirnos en Cristo, Cristo está dentro de nosotros. ¿Sí? Me impacta mucho eso porque allí se hace relevante una vez más el amor incondicional y el amor eterno de Dios, ¿sí? De que Cristo esté dentro de nosotros y Él nos ha entregado a Cristo. Y en Él hacernos sus hijos, y por medio de Él hacernos sus hijos y participantes plenos de todas sus riquezas eternas. Riquezas eternas. No riquezas terrenales, porque es que esto ha traído mucha confusión por años, ¿sí? Las riquezas terrenales no son las riquezas eternas. Las riquezas eternas fue de las que el mismo apóstol Pablo disfrutó en la tierra. Pero ¿cómo que disfrutó de esas riquezas eternas aquí en la tierra? Sí. Y a eso es lo que nos invita Dios. Eso está dentro de sus propósitos. Eso está dentro de ese propósito. Habla de la eternidad. Nosotros tenemos que disfrutar de la eternidad aquí en la tierra. Nosotros tenemos que disfrutar como hijos del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí? Muchos esperan disfrutar de esto cuando tengan que partir a una eternidad con Cristo. El reino de los cielos cuando se van para el cielo, no. El reino de los cielos nos ha sido dado para disfrutarlo aquí en la tierra. ¿Sí? Las riquezas eternas las disfrutamos también aquí en la tierra. Y que esto nos quede muy claro. ¿Sí? Que no tengamos que esperar, muchos están esperando para disfrutar de esas riquezas eternas en partir de esta tierra. Muchos lo están esperando. Créame que sí, estoy completamente seguro y convencido de eso. Pero no, nosotros no. Como hombres y mujeres entendidos en estos asuntos, nosotros estamos ya disfrutando, ¿sí? De las riquezas eternas creadas para nosotros aquí en la tierra. Amén. De igual manera, la palabra de Dios en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, vemos claramente que dice la palabra que Él nos predestinó, ¿sí?, para ser conformes a la imagen de Dios. ¿Sí? Él nos predestinó para ser conformes a la imagen de Dios. Esta es la voluntad y el propósito de Dios para con cada uno de sus hijos. Amén. Los hijos de Dios que nos están escuchando en esta noche. ¿Sí? Y aquellos que están entrando a ser parte de esa familia como hijos de Dios. ¿No es esto para tener gozo y alegría en nuestro corazón? Amén. Que seamos nosotros como Jesús en toda nuestra manera de ser. ¿Sí? En toda nuestra manera. He aprendido más que decir una frase, he aprendido a decir que se forme en mí el carácter de Cristo. ¿Sí? Que esté formado en mí el carácter de Cristo. ¿Sí? En pensar como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Sentir como Cristo y vivir como Cristo. Amén. ¿No es esto maravilloso? Yo creo que si nos ponemos a pensar por un momento, esto es un deleite. Esto tiene que causar en nosotros gozo. ¿Sí? Pensar, sentir y vivir como Cristo, con el carácter de Cristo en nosotros. Fuimos nosotros también predestinados para formar una sola familia. Recordemos que lo hablábamos inicialmente. Como todos y como la familia de Cristo, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. ¿Sí? Nuestros hermanos en todos, en compartir con ellos igual como esa familia, en ser generosos los unos con los otros, el bendecirnos los unos con los otros, el orar los unos por los otros. ¿Sí? Esa es la familia de Cristo. ¿Sí? Y que en todo esto, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios,
en el libro de Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 12, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Nuestro objetivo supremo es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Tremendo esto. Para eso fuimos creados. Para que conociéndole como Padre, como Él que es nuestro Padre, y sabiendo de la grandeza de su amor, ¿sí? Porque su amor es un amor infinito, es un amor eterno, nosotros también le amáramos, ¿sí? Así como le amamos, y vivamos para glorificarle solo a Él. Bendito por los siglos de los siglos. Esto es algo tremendo y es una de las cosas que nosotros muchas veces nos ponemos a pensar y decimos cuando no entendíamos y cuando no sabíamos para qué vivíamos. No sé si muchas veces se hacía esa pregunta. Bueno, ¿y yo para qué vivo? ¿Sí? Mire toda la cantidad de problemas que tengo. ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué nací? ¿Sí? Yo no le encuentro un rumbo, yo no le encuentro sentido a la vida. Esto suele pasar de una manera impresionante. Yo no le encuentro sentido a la vida. Muchas personas lo dicen. Mire, y no nos vayamos tan lejos. Muchas personas que dicen estar en Cristo. Y yo pienso algo. Si nosotros estamos en Cristo, la palabra dice que el que está en Cristo es una nueva creación. O sea que nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra manera de hablar es diferente. Nuestra manera de sentir completamente diferente. ¿Sí? No tenemos por qué estar pensando personas porque las hemos escuchado, yo las he escuchado. ¿Sí? Que están caminando y que uno ve dentro de las congregaciones y dicen, pero a veces me pongo a pensar, dicen, no sé ni para qué vivo. Y uno, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo que no sabe para qué vive? ¿Sí? ¿Cómo que no sabe para qué vive? Usted hace parte de la familia de Cristo. ¿No cree que usted hace parte de la familia? ¿No cree que eres un hijo de Dios? ¿Sí? O todavía sigue pensando en que es un evangélico o que es un cristiano o que es un creyente. Nosotros somos hijos de Dios. Hacemos parte de la familia eterna de Dios. Hacemos parte del propósito eterno de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros, hermanos, debemos de impartirle a otros. Nosotros debemos de ayudar a que otros se levanten con el poder de la palabra de Dios. Y que ellos crean y que tengan la plena convicción de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿No es esto maravilloso? ¿Es esto poderoso? Esto es algo tremendo. ¿Sí? Dios ha desarrollado en cada uno de nosotros, escuchen bien, Dios ha desarrollado en cada uno de nosotros, ha desarrollado ese propósito, ¿sí? El cual nosotros hemos venido disfrutando, nos hemos venido deleitando, día tras día nos hemos venido deleitando de todo esto. Y de esa manera vamos a considerar algunos de los elementos principales, digo que algunos, ¿sí? De estos elementos principales en el cual Dios ha desarrollado en cada uno de nosotros sobre todos estos planes y propósitos específicamente en la eternidad. Hay un punto bien importante y es el proyecto de Dios. ¿Sí? Es el proyecto de Dios. Ya hemos visto que antes de la creación, ¿sí? Antes de la creación del mundo, Dios tenía un proyecto. Como muchos de los proyectos que nosotros tenemos. Y muchos de los proyectos que podríamos decir, oiga, pero yo no he desarrollado ni un solo proyecto de los que tengo. O de 5 o de 10 proyectos puede decir, no, mire que ya para la gloria de Dios he desarrollado un proyecto de 5, de 10 o de 20 o de 50. Otros dirían, no, mire que yo sí he venido desarrollando de 5, 2 proyectos y voy muy bien. Dios desarrolló ese proyecto de una manera excelente y perfecta. ¿Sí? Él lo desarrolló de una manera perfecta. Dice que conforme al cual hizo todas las cosas. ¿Sí? Luego nos habla de la creación. La intención de Dios en la creación fue la realización de su propósito eterno. Amén. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Un propósito eterno. ¿Sí? Y recordemos que cuando se habla de proyecto, lo que Dios planeó, lo que Dios proyectó, viene de la eternidad. Viene de la eternidad y va hacia una eternidad. Y nosotros estamos allí dentro.
Nosotros estamos allí dentro de esa eternidad que Dios tenía como proyecto. ¿Sí? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que ellos, ¿sí?, se multiplicaran, y eso es algo que usted y yo lo sabemos, para que conformáramos una familia, ¿ah? Está dentro de su proyecto, para que conformáramos una familia eterna como hijos de Dios semejantes a Cristo. Amén. Semejantes a Cristo. Y vamos por un momento a la palabra en el libro de Génesis. Vamos a resaltar un poco la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1. Vamos por un momento allí, versículo 26 y versículo 27. Dice algo de la cual usted y yo lo hemos leído muchas veces, cientos de veces lo hemos leído. Ahora vamos a escudriñarlo una vez más. Yo sé que lo has escudriñado, vamos a escudriñarlo una vez más. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuchen bien, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿No le parece tremendo esto? Esto es un proyecto. Esto es un proyecto que Dios estableció en nosotros. Es un proyecto tan maravilloso, creado, formado antes de que todo esto fuera establecido aquí en esta tierra. Antes de que tú y yo estuviéramos aquí en esta tierra. ¿Sí? Es un proyecto. Y es un proyecto divino. Es un proyecto maravilloso. Es un proyecto eterno. Es un proyecto espectacular. ¿Sí? O sea, la verdad, no lo puedo expresar con palabras. No lo podemos expresar con palabras. ¿Sí? Es algo, diría yo, sin palabras. Algo supremamente maravilloso. Y esto nos lleva a nosotros como tal a ver ese objetivo final. ¿Sí? Ese objetivo final de Dios. Él dice que no es como creador. ¿Sí? No lo veamos solo como creador ni tampoco tan solo como salvador, sino como un padre. Muy pocas personas lo ven como un padre. ¿Sí? Muchos le han puesto muchos nombres. Pero yo les digo algo y les comparto esto. Yo me siento tan bien cuando le digo papá. Cuando me levanto y le digo, papá, eres maravilloso. Hoy me has permitido disfrutar de un día más. Y continúo avanzando, como lo dice el apóstol Pablo, hasta alcanzar esa meta. Ustedes en algún momento se han preguntado, ¿será que yo puedo alcanzar esa meta? ¿Sí? El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo lo alcanzó. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta y lo que viene en este momento a mi mente, mis pensamientos? Es de que la convicción que tuvo Pablo fue lo que lo llevó a alcanzar esta meta. La convicción que tuvo en su corazón. Recordemos algo, la convicción que tuvo desde el primer momento en el que este varón fue llamado, en el que este hombre, este apóstol fue llamado, en el que fue nombrado aún a sí mismo por Cristo mismo como apóstol. Hubo algo que impactó su corazón. Y eso es lo mismo que tiene que impactar, si no ha impactado nuestro corazón y nuestras vidas. Que tengamos la plena convicción para que entendamos ese propósito eterno y para que sepamos por el cual estamos hoy aún con vida en esta tierra. Es eso a lo que Dios nos está llevando. Es eso lo que Dios nos está, lo que Dios nos está impartiendo en esta noche. ¿Sí? Y dice que esos propósitos o fin se pueden definir de la siguiente manera o de los siguientes términos. Que Dios es nuestro Padre. Amén. Muy claro. Que Dios es nuestro Padre. Que Jesucristo que es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Cristo el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros que seamos y que somos, porque lo somos, hijos de Dios, yo lo tengo muy claro, amén. Yo sé que ustedes también. Que nosotros como hijos de Dios, hermanos, igualmente en Cristo Jesús, conformados a su semejanza y unos con todos nosotros como nuestros hermanos, como la familia de Cristo. ¿Sí? Y dentro de todas estas cosas
están los grandes objetivos de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Esto es algo maravilloso y quiero terminar aquí. Quiero terminar aquí con esto, ¿sí? Antes de una vez más darle gracias a Dios por esto. Yo sé que es un tema tan corto, pero la verdad esto para mí es relevante. Algo en donde por algún momento decía yo, Dios, no entiendo cuál es el propósito para mi vida. Muchas veces me levantaba y decía eso. ¿Por qué me he levantado hoy? ¿Y para qué? ¿Por qué y para qué me he levantado hoy? Y tal vez muchas veces le preguntaba a Dios, Dios, muéstrame tu propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Sí? ¿Qué planes tienes para mí? Y ahora no solo me ha dado a conocer el propósito, sino también los planes y proyectos. Pero proyectos eternos, proyectos divinos. Nosotros podemos tener todos estos proyectos, sí, pero que todos ellos se hagan conforme a la voluntad de Dios. Y lo más importante de todo esto es de que nosotros podamos tener la plena convicción para qué fuimos creados, para qué fuimos llamados. Porque eso, cuando tenemos claro estas cosas, entendemos bien, ¿sí? Sin añadiduras, ¿sí? Sin tapujos, para qué fuimos creados, ¿sí? Que venimos de una eternidad y vamos para una eternidad junto con Cristo. Y que así como este hombre de Dios, el apóstol Pablo, lo tuvo completamente claro por la comisión que hubo en él, así mismo sobre nosotros. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por este maravilloso tiempo, Señor, por esta palabra que tú nos has incrementado en nuestro corazón, en que nos ha llevado a tener esa plena convicción en lo que tú has establecido en nosotros, que has establecido, no que vas a establecer, sino que ya estableciste un proyecto perfecto, un proyecto desarrollado, ¿sí? Un proyecto que no tiene enmendaduras, es un proyecto que ya fue definido en cada una de nuestras vidas, en nosotros como tus hijos, tú como nuestro Padre, que has llenado todos aquellos vacíos que habían en nuestro corazón y que hoy has dado una respuesta a nuestras vidas también en cuando no entendíamos cuál era el propósito en nuestras vidas, en donde muchas veces no entendíamos el por qué habíamos sido llamados, el por qué estábamos aquí, en esta tierra. Muchas veces tal vez nos preguntábamos esto, pero hoy tú nos das a conocer con claridad, como nuestro Padre, que nos has hecho tus hijos y que somos una familia maravillosa, que somos una familia espectacular, una familia que tú creaste desde la eternidad y que todos, unánimes, vamos también a disfrutar una eternidad junto con Cristo. Pero que todo lo que tú nos has entregado, nos has introducido dentro de un reino, el único reino que hay sobre la tierra, ¿sí? Porque para nosotros sus hijos ya no existe el reino de las tinieblas, existe un solo reino y es el reino de la luz, el reino de los cielos, por el cual todos los días de nuestras vidas disfrutamos, caminamos gozosos, nos deleitamos en ellos, sin importar las adversidades, las circunstancias, las situaciones que estamos pasando, nos deleitamos en todas estas cosas, Señor. Y es tan gratificante poder decirte, Señor, es algo maravilloso lo que tú nos has entregado. Y que hoy asimismo, Señor, para mi vida y para la vida de todas aquellas personas que se han conectado con Cristo en esta noche, puedan decir, Señor, ahora me deleito y disfruto aún más de ese propósito eterno para mi vida. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, y en esta maravillosa noche podamos continuar escudriñando las Escrituras, podamos continuar, Señor, que tú nos permitas poder discernir aún más las cosas de las cuales tú nos estás revelando, Señor, y que asimismo nos estás haciendo y hemos caminado en ser entendidos en la verdad presente, Señor.
Te damos el honor, te damos la gloria, Señor, te damos toda alabanza y adoración a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una bendecida noche para todos y un bendecido fin de semana para todos aquellos hermanos en Cristo y todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de conectarse hoy una vez más con Cristo Jesús. Bendiciones para todos.